Bien, pues muchas gracias a Ángel y en general la Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante por invitarme. Efectivamente surgió así un poco a salto de mata el tema. Yo les he colgado un PPS, una presentación en PowerPoint que está disponible en la página, en el blog de la página, es decir, toda esta información que ven aquí colgada está ya en la página y pueden disponer de ella cuando quieran. Tengo que advertir que he introducido a última hora, después de haberle dado un par de modificaciones, pero son mínimas, de todo lo que van a ver prácticamente lo tienen disponible. Yo empezaría a señalar, siempre conviene precisar el título, porque a veces genera unas expectativas que luego son imposibles de cumplir. Y lo cierto es que yo me voy a centrar sobre todo en las implicaciones sociopolíticas del krausismo y del institucionalismo. Apenas entraré, sí que lo haré en alguna ocasión, pero apenas entraré en contenidos de la filosofía krausista, en lo que venga a cuento para hablar de sus implicaciones sociopolíticas. Eso es lo que me voy a centrar. Yo no sé si les llama la atención que aparezca la referencia bibliográfica en primer lugar, pero creo que era una buena forma de empezar, porque en este caso ya la propia bibliografía supone entrar en el tema, porque hay diferentes aportaciones y algunas de ellas con una orientación, no sé si decir sesgada, pero muy claramente marcada. Y conviene que a aquella persona que tenga interés por el tema y lea sobre la cuestión, pues vaya un poco avisada de la orientación de estas diferentes fuentes bibliográficas. Yo he elegido casi fuentes primarias, es decir, obviamente no es hablar ni de Julián Sanz del Río, ni de Krause, ni de Gumersindo, de Azcárate, pero sí aquellos ensayos que sobre esos autores y esa filosofía y ese pensamiento se publicó inicialmente en España, que luego tendremos ocasión de verlo, fue a partir de los años 50, ya en pleno franquismo, cuando se empezó por una cierta reivindicación, digo cierta reivindicación, de lo que hasta hacía muy poco había sido más que prohibido, digamos, denigrado, ¿no?, que era el krausismo y el institucionismo. Entonces yo les voy a comentar así de entrada algunas de estas referencias y también para situarme yo, para que pues, todos sean conscientes de también mi posición, digamos, intelectual ante este tema. Una obra de referencia está por orden alfabético. Una obra de referencia, la de Cacho Viu, la Institución Libre de Enseñanza. Es una obra de referencia por la inmensa y abigarrada cantidad de detalles que señala. Son 2 volúmenes, está editado en Rial, en aquel entonces, no sé si ahora, editorial muy vinculada al Opus Dei, y señala, a mí lo que consulté de ella me recordó, en las lecciones de filosofía de la historia de Hegel se señalan distintas concepciones de la historia, y habla de la historia anecdótica como una historia abigarrada, sobrecargada, llena de detalles, pero ciega ante lo esencial. Bueno, pues una cosa así me pareció, es decir, nadie puede negar a Cacho Viu, y de hecho es una obra que creo que hay que consultar, la enorme cantidad de detalles que recoge, un trabajo historiográfico importante. Pero sin embargo es ciega en lo fundamental en cuanto a lo que supuso y el porqué del krausismo y del institucionalismo en España, en mi opinión, al menos. Siguen las 2 obras de Elías Díaz, que son las que yo, de hecho, me movieron a trabajar sobre este tema. Como ha dicho Ángel antes, yo hice mi tesis doctoral sobre Elías Díaz, y yo, digamos, he llegado a este tema por persona interpuesta, ¿no?, que es estudiar los trabajos de Elías Díaz. Tiene 2 obras, una clásica, que es La filosofía social del krausismo español, cuya primera edición fue en Cuadernos para el Diálogo en el 73. Ya se había publicado algo sobre krausismo en España, pero muy poco. Y hay una última en debate en el 89.
Yo me voy a referir aquí fundamentalmente a información obtenida de esos dos libros, sobre todo la primera parte de este que les estoy citando, que es, yo diría, la más recomendable para entrar en contenidos de filosofía krausista. Es decir, aquella persona interesada, insisto en que yo me voy a referir más a las consecuencias sociopolíticas de este pensamiento en España, pero aquella persona interesada por conocer el krausismo y cómo Sanz del Río adapta ese pensamiento de ese filósofo alemán a España, pues yo creo que la primera parte de este libro, bastante árida por otro lado, como es en general esta filosofía idealista alemana, eso no se puede saltar, pero le aportará información, yo creo que significativa. Quien esté más interesado en conocer un poco pues esas consecuencias sociopolíticas y el porqué no de la instauración del krausismo en España y luego lo que supuso el institucionismo, la institución libre de enseñanza, este último libro, que se llama De la institución a la Constitución, Política y Cultura en la España del siglo XX, que se editó en 2009, fue premio de ensayo Caballero Bonal, si no recuerdo mal, el año pasado, y digamos, ella reescribe un poco esa información que ya tenía sobre este tema desde una línea más, digamos, sociológica, si quiero, pero creo que interesante también. Bueno, Gil Cremades es una referencia obligada. Gil Cremades y Eloy Terrón son los autores que de alguna manera pusieron al krausismo en el mapa en fechas, pues como en el 69. Eloy Terrón publicó su tesis doctoral en el 58, aunque fue publicada, ven ahí, 11 años después, en el título de Sociedad e Ideología, los orígenes de la España contemporánea, en Editorial Península en el 69. Ya había leído y había escrito su tesis doctoral en el 58 sobre esto, y la publicación en forma de libro fue en el 69. No se podía antes, tampoco. Es decir, la rehabilitación de algunos pensadores, estas tesis son de Elías Díaz, yo las recojo aquí, la rehabilitación de algunos pensadores, digamos, que se produjo en el franquismo, empezaría por Unamuno, que hasta ese momento pues solo se conocía el Unamuno agónico, del sentimiento trágico de la vida, y ese Unamuno ya más liberal, incluso socialista. Unamuno fue durante poco tiempo, pero fue miembro del Partido Socialista durante un corto periodo de tiempo. Empezó a producirse, pues eso, en los años 60 aproximadamente. Y después de esa ya reivindicación o rehabilitación dentro del régimen franquista, y siempre con todos los paréntesis que hay que poner en estos casos, pues vendría la del krausismo, que hasta ese momento, como tendremos ocasión de señalar al final de esta presentación, pues había sido, insisto, no ya prohibido, sino un poco menos que denigrado, ¿no?, como la fuente de todos los males de la España contemporánea. María Dolores Gómez Molleda tiene un trabajo también interesante en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que curiosamente es el que ocupó ilegítimamente o pretendió ilegítimamente seguir físicamente, ¿no?, en la colina de los Chopos, donde estaba la institución, la Institución Libre de Enseñanza. El franquismo construyó allí el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que curiosamente los que supuestamente iban a ser como herederos intelectuales pues se dedicaron a decir que había que poner algo así como, no recuerdo la frase exacta, pero que había que cubrir de sal todas las instalaciones de este foco de masones y demás, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo, ese estudio de María Dolores Gómez Molleda es interesante. Este de Jiménez García es bastante más reciente, lo puse ahí, la verdad es que me arrepentí porque después de poner ese pues habría que haber puesto algunos otros más. Si prescindimos de este, digamos, todos los demás serían casi fuentes primarias, ¿no?, de lo primero que sobre el krausismo se ha editado en España, y referencias inexcusables, ¿no?, al margen de que después haya publicado alguna otra cosa sobre el tema. Tienen ahí una página web de Proyecto de Filosofía en Español, que va en la línea de esto, de Gustavo Bueno, ¿no?, los que lo llevan. Estos son muy críticos, luego les pondré una diapositiva y haré un pequeño comentario sobre ello. Pero tiene algunos trabajos y tiene algunos enlaces interesantes para encontrar algunos artículos, la mayoría de ellos muy críticos con respecto del krausismo,
pero han hecho una gran labor en ese sentido, ¿no? de conseguir información muy crítica, insisto, en la mayoría de casos, no siempre, pero en la mayoría de casos contra esto, y ahí está recogida. Bueno, y Ureña, que publicó en la revista Pensamiento, que es la revista de los jesuitas españoles, o era, no lo sé, un artículo que supuso una revolución en el pensamiento, digamos, krausólogo, que era el fraude de San del Río o la verdad sobre su ideal de la humanidad, porque luego, como tendremos ocasión de ver, denuncia Ureña de una manera prácticamente irrefutable que en realidad la supuesta adaptación de Julián Sanz del Río del ideal de la humanidad de Krause al castellano era un refrito, incluso a veces decía mal hecho, ¿no? de otros textos de Krause. Y bueno, obviamente, digamos, hay un antes y un después de Ureña. Ureña publicó esto en el 88 y obviamente, digamos, estos textos iniciales que yo les he señalado aquí difícilmente podían recoger una información que no se tenía. Lo dejo así, luego nos volverá a salir el tema. Aquí les he puesto etapas, de hecho inicialmente había puesto otras. En esa página que les he dicho de filosofía en español pueden encontrar todos los criterios de clasificación son convencionales y entonces efectivamente según el autor y el criterio que se siga pues se puede establecer un periodo u otro. Hay quien habla de 5 periodos, hay quien habla de 2. Yo aquí al final opté por seguir este que es de Elías Díaz de 3. Bueno, déjenme que le haga la referencia que les decía a lo de la página esta de Proyecto de Filosofía en Español. Se ven estas imágenes, está Julián Sanz del Río, de izquierda a derecha, Francisco Giner de los Ríos, que también qué casualidad que todos se llamen así, que uno sería un montón con tanto río, Gumersindo de Azcárate y Nicolás Almera. En la página esta que les señalo están las 3, excepto la de Gumersindo de Azcárate, y a continuación de Salmerón hay una, no sé si la han visto, voy a decir, de Zapatero, el presidente de gobierno, ¿no? Para de alguna manera pues denunciar cómo esta línea de pensamiento ha llevado a esta línea de socialdemocracia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que es más importante Gumersindo de Azcárate que Zapatero en esto de krausismo. Si señalamos, estos serían, yo creo, vamos a ver, representantes de la filosofía krausista. Influidos por este pensamiento está buena parte de la intelectualidad española del siglo XX. Prácticamente cualquiera que salga en el pensamiento liberal democrático español de final del siglo XIX, sobre todo principio del XX, ha pasado por aquí, prácticamente cualquiera. Ahora, si hablamos de los principales, los destacados representantes, creo que esto lo representaría bien. Si señalamos etapas, Krause y Sanz del Río centrarían el interés en la primera etapa, obviamente. Es decir, Krause es de quien emana este pensamiento y Sanz del Río es el que le importa a España. Si ponemos fechas, en 1854 la reincorporación de Sanz del Río a su cátedra de Madrid hasta 1875, con la restauración, pues podría servir de ese momento inicial en el que la filosofía krausista pues es importada a España por Julián Sanz del Río y tiene un cuerpo doctrinal preciso, es decir, los primeros krausistas, el padre de la criatura en España, que es Julián Sanz del Río, pues obviamente sigue haciendo una adaptación, interpretación, esto ahora lo señalaremos, de la filosofía de Krause, pero digamos tendría un cuerpo doctrinal bastante claramente marcado en esa primera etapa. Si seguimos avanzando, hablaríamos como referentes a Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza en una segunda etapa que nos llevaría del 75. La Institución Libre de Enseñanza se funda en el 76, 1876, a 1915, coincidiendo con la muerte de Giner. Sigo con la otra porque las dos estarían dentro de otra cosa. Es decir, la tercera etapa sería lo que yo he llamado aquí, no sé si muy acertadamente, espíritu institucionista, en el que autores como Cosío, Jiménez Fraud y
tantos otros, desde 1915, ya con la muerte de sus maestros, estos ya se educaron directamente con Giner de los Ríos, estos autores que hay aquí, hasta ya la guerra civil y la ruptura que supuso el franquismo con esa línea. Ruptura, una palabra difícil en esto, pero en fin, del pensamiento liberal, hasta, digamos, que Ortega y Gasset pues asume el liderazgo de la filosofía española, ¿no? Entonces, estas dos últimas etapas ya no se trata del krausismo como un cuerpo doctrinal preciso, sino que hay más bien un movimiento de renovación pedagógica y significación ética. Es decir, aquí cuando hablamos de krausismo, institucionismo, ya no hablamos de un modelo filosófico claramente que se refiere a Krause. De hecho, hay muchas referencias a Hegel y a otros autores. ¿Por qué krausismo? Pues porque ha quedado del krausismo ese cierto elan vital, ¿no? ese cierto espíritu que impregna a estos institucionistas y que siempre va a estar presente. Pero ya no es tanto, ni mucho menos, la figura de Krause la que está en candelero, ¿no? Hablamos de krausismo en esa segunda y tercera etapa en un sentido mucho más amplio, mucho más bajo. Esto es Susi Breton, que está aquí, que es compañera en el Instituto Carrús de Historia. Me ayudó, me dio datos para ir poniendo esta línea del tiempo. Como estamos colonizados culturalmente por los anglosajones, ya no decimos historia, ya decimos línea del tiempo. A mí me parece una chorrada eso, y después de parecerme una chorrada lo pongo. El caso es que, como se llame esto, lo hice porque, al menos a mí, durante el tiempo que estuve yo estudiando esto, pues me hacía un lío con las fechas de miedo, porque entre Julián Sanz del Río, Francisco Giner de los Ríos, Azcárate, en fin, Fernando de los Ríos, que es otro de los ríos que es bastante posterior, me liaba mucho. Entonces, esto, si bien ahora a lo mejor es un poco difícil de comentar, el hecho de tenerla creo que puede ser de ayuda. Si tomamos como referencia la publicación del Ideal de la Humanidad de Krause en 1811, aquí tienen algunas referencias sobre la coyuntura política y social española que ayudan a entenderlo. Por ejemplo, comentaba con Susi cuando hicimos esto, el curso de Derecho Natural de Arens, que es una especie de proto-krausismo, es decir, antes de la importación directa de las ideas de Krause, Arens, discípulo de Krause, había publicado ese curso de Derecho Natural en francés, y aquí se tradujo por un compañero de Julián Sanz del Río. Aquí se tradujo en 1841 y fue una primera aproximación clara a esas ideas krausistas, mucho antes, un poco antes de la estancia de Sanz del Río en Alemania en el 43, donde ya no se pudo entrevistar con Krause porque había muerto, pero sí que accedió más directamente a sus ideas. Y todo esto coincide, si se fijan arriba, con la regencia progresista de Espartero, ¿no? Que al final las cosas pues no son por casualidad, ¿no? Y está bien tenerlo. Aquí tienen algunas referencias históricas de fechas, la publicación de la versión de Sanz del Río sobre el Ideal de la Humanidad de Krause, el sexenio revolucionario y la restauración borbónica. Bueno, ya con la restauración borbónica, diciembre del 74, ya 75, el marqués de Orobio, creo que era ministro de Fomento, genera la que se llamó la primera cuestión universitaria en España, por la que para acceder a las cátedras o a la docencia pública pues había que, no sé si jurar fidelidad a la monarquía y no impartir ninguna enseñanza contraria a la verdadera fe católica, etcétera, etcétera. Y eso supuso la expulsión de la cátedra de Giner de los Ríos, ¿no? de la universidad. Importante porque al año siguiente, en el 76, Giner, Azcárate, Salmerón y otros Salmerón ya había fundado un colegio internacional, creo que se llamaba, que casi todos coinciden en señalar que fue un antecedente más o menos directo de la institución libre de enseñanza, que se funda en el 76, ¿no? Coincidiendo con la expulsión de las cátedras de estos krausistas. Y bueno, en el 81 es restituido en su cátedra Giner, Cosir también,
Y este es un periodo fecundo, ¿no? Del 1907 a 1936, en el que se forma el Instituto Escuela, las colonias escolares de vacaciones, las misiones pedagógicas, algo que, digamos, podemos ya conectar directamente ya con lo que sería, digamos, un movimiento de renovación pedagógica que lleva hasta el presente, hasta nuestros días. Lo que pasa es que yo siempre bromeo sobre esto, sabemos todos dónde está la Quinta Avenida y nadie sabe dónde está Soria, ¿no? Y siempre nos referimos al mundo anglosajón y dedicamos poco, a veces interés a saber de dónde viene nuestra realidad más cercana, ¿no? La República, la Guerra Civil, esta foto del franquismo me gustó mucho cuando la vi, creo que es muy significativa, ¿no? para ilustrar un poco el cambio, ¿no? Es decir, es una vuelta prácticamente al medievo, ¿no? En cuanto a organización educativa, y en los años 50 y 60, dentro del régimen franquista, ya se inicia la rehabilitación y recuperación del pensamiento clauso-institucionalista. Insisto, con todos los paréntesis y salvedades con los que se debe adoptar este tema. Bueno. Y yo he tomado algunas notas que les comento. El liberalismo español del 19 va a centrar las características sobre las que descansa el pensamiento progresista español. Y la cita es de José Luis Avellán, gran maestro en cuestiones de historiografía filosófica en España. En realidad, dice Avellán, el siglo XIX en su totalidad fue la gran bestia negra del franquismo, al considerar que en él se originaron todos los males españoles posteriores, venido de la mano de liberales y masones, estrechamente unidos en su enemiga a la tradición española más castiza, ¿no? Es decir, es verdad que para el franquismo el liberalismo era un demonio, y ese demonio surge en el siglo XIX y se da una circunstancia un poco peculiar en el siglo XIX español. Yo os he puesto ahí España respecto de Europa, como en España apenas se vivió la reforma, la reforma protestante, la reforma de las iglesias reformadas, con lo que supone de libertad de conciencia, de culto, de criticar a las instituciones establecidas. En España es una situación curiosa, porque apenas se dio reforma, pero sí se dio contrarreforma. Es decir, es normal, ¿no?, de entender una contrarreforma, aquello de la ley del péndulo. Lo que es increíble es como aquí la contrarreforma es tan fuerte cuando no ha habido reforma, ¿no? Bueno, pues es una circunstancia peculiar o paradójica de la España. La Ilustración llegó, pues claro que llegó, pero de aquella manera, ¿no? Si comparamos el influjo del siglo ilustrado en España y en Europa, pues salimos perdiendo en la comparación. Sin embargo, esta es una tesis de Elías Díaz, cultura y pensamiento incluyente de tolerancia y de crítica al orden establecido ha existido siempre. Más o menos, digamos, vinculada con el poder o más o menos marginada, pero siempre ha existido, incluso en el franquismo. Elías Díaz tiene un libro que se llama Historia sobre el pensamiento español en el franquismo, y incluso viene a reivindicar, insisto, siempre a veces en esas zonas de claroscuro, siempre como sucede siempre que hay censura, pues de aquella forma peculiar que hay que interpretar y todo esto, pero siempre ha existido una línea de pensamiento tolerante que conectaría, y por eso estamos hablando aquí ahora, con lo que sería su referencia inmediata en el siglo XIX, que es el krausismo y el institucionalismo. Krausismo e institución libre de enseñanza no son lo mismo. Yo hablo de krausismo e institucionalismo porque son dos términos que van de la mano, pero no son igual, no son de lo mismo. El krausismo inicialmente es un cuerpo doctrinal filosófico emparentado con la línea del idealismo alemán de la época, como puede ser el de Hegel, de otra forma, o de Fichte o de Schelling, y la institución libre de enseñanza son sin duda herederos de ese pensamiento, pero más en esa línea de ese espíritu que no se ciñe tanto a la letra impresa o a lo publicado por la filosofía krausista, ¿no? Y en ese sentido pues conviene recordarlo.
El Krauso-institucionismo, si podemos hablar así, señala una importante, aunque tardía, recepción de las ideas ilustradas europeas. Ha señalado pues, la importancia de la Contrarreforma y la poca pegada de la Ilustración aquí, pero bueno, si hablamos del krausismo y del institucionismo, de alguna manera recoge esa influencia de ideas ilustradas europeas, muy tardía comparativamente. En España llevamos esos 40 años de retraso existencial con respecto a casi todo, ¿no? Bueno, pues aquí, por lo menos, está. En realidad ese Krauso-institucionismo sería más bien un ethos, un carácter, un espíritu, que recogería tanto aspectos importantes de la filosofía ilustrada, francesa y alemana, muy fundamentalmente también, pero no solo, del idealismo y racionalismo alemán, es decir, la fuente de la que bebe es Krause, y Krause es un segundón dentro de la filosofía idealista alemana, pero es un idealista alemán, y en ese sentido, pues la filosofía o el espíritu Krauso-institucionista bebe de la filosofía de la Ilustración, del idealismo y racionalismo alemán y también del anglosajón, que no se señala muchas veces. Se centra siempre en la importancia del idealismo alemán, ¿no? Pero se olvida, por ejemplo, la institución libre de enseñanza. Si uno se fija, y todos conocemos, ¿no?, un poco lo que aquello supuso, pues en muchas cosas copia a los colleges británicos, ingleses, el fellow, ¿no?, el tutor con el que los alumnos en el que residen en el lugar de la universidad y distribuyen unas lecturas, y luego viene un conferenciante de renombre internacional europeo y da el 10%, ¿no? Decías el otro día al hablar de esa educación liberal, ¿no? Las clases magistrales suponen más o menos el 10% del currículum, ¿no? Pues efectivamente, pero era quien daba ese 10%, pues, ¿sabes? Aquí pues vino desde Einstein, ¿no?, a dar algunas charlas hasta Mallory, ¿no?, el alpinista del Everest, en fin, siempre, digamos, personas de primer renombre mundial que daban sus charlas, y luego en petit comité los tutores con alumnos que estaban internos en estos, y ese es un espíritu educativo británico del que también se hace eco la filosofía krausista, y se suele olvidar, no se suele citar, por digamos la omnipresencia de Krause, que tampoco era tal. Yo he puesto aquí una cita de Giner de los Ríos que a mí me parece muy interesante para recoger este espíritu Krause-institucionista, que dice: en los días críticos en que se acentúan el tedio, la vergüenza, el remordimiento de esta vida actual de las clases directoras, es más cómodo para muchos pedir alborotados a gritos una revolución, un gobierno, un hombre, cualquier cosa, que dar en voz baja el alma entera para contribuir a crear lo único que nos hace falta: un pueblo adulto, un pueblo culto. Entonces, un fuego cruzado entre Joaquín Costa, que pedía ese famoso cirujano de hierro, ¿no?, que a veces yo, no sé, es una barbaridad lo que voy a decir, pero a veces viendo estas cosas del siglo XIX uno se creía que estaba viendo el telediario o leyendo la prensa del día, porque a veces salen esas dos Españas de una manera que uno creía superada y no es tanto, ¿no? Y en las noticias del día pues se encuentra con cosas que podía haber dicho uno, Giner de los Ríos, y otro Joaquín Costa. Joaquín Costa pedía que España necesitaba un cirujano de hierro, un líder fuerte capaz de llevar a un pueblo inculto por un camino tal, y Giner de los Ríos, imbuido de ese espíritu institucionista, dice: no, lo que nos hace falta es un pueblo culto, un pueblo adulto, un pueblo bien formado, instruido y responsable, y nada más. Y sin embargo, las voces que se oyen, los gritos que se oyen, más que las voces que se oyen, son las que reclaman una revolución, un gobierno, un dictador, un hombre, un cirujano de hierro, ¿no?, como decía. Bueno, creo que esa frase refleja lo que estoy señalando de cómo el krausismo y el institucionismo pretenden, de alguna manera, de manera muy tardía, pero incorporar ideas ilustradas en el pensamiento español. Recepción de la filosofía krausista.
Krause publica su obra en Dresde en 1811 y Julián Sanz del Río publica una edición anotada con una introducción y en realidad más que una introducción pasa por ser una variación, es decir, tomando como referencia esa obra de Krause, lo que hace Sanz del Río, más que traducirla, es adaptarla a la realidad española. Esa es, digamos, lo que la historiografía suele reproducir. Ahora hablaremos de Ureña en todo esto, ¿no? Y eso se hace en 1860. Bien, aquí lo que se recoge es la idea de que una filosofía de ese tipo en la España de 1860 hubiera sido difícil de asimilar o de aceptar así a palo seco. Y en realidad ya había habido, lo he señalado en la línea del tiempo esta de la que se hablaba antes, ya había habido una labor preparatoria, previa, en la que Ruperto Navarro Zamorano, amigo íntimo de Julián Sanz del Río, había traducido, claro, aquí la pregunta del millón, que es una de esas cosas que a uno le gustaría en la historia poder mirarlo y nunca lo sabremos, era si Navarro Zamorano lo tradujo, pues porque sí, o si Julián Sanz del Río ya le dijo, poco antes de hacer su viaje a Alemania, que fuera introduciendo esas ideas, ¿no? De tener esa información, pues ya sabríamos que si ese proyecto de Julián Sanz del Río ya estaba, como parece ser, de alguna manera programado, en fechas tan tempranas como estas, ¿no? Porque también es casualidad que fuera un compañero íntimo de Sanz del Río el que tradujera a Arens, que al fin y al cabo no es otra cosa más que una divulgación en cuestiones de filosofía jurídica del krausismo. Menos Julián Sanz del Río, que es más filósofo, digamos, a palo seco, prácticamente todos son filósofos del derecho, y Gumersindo de Azcárate sería una especie de, con todas las distancias que se pueden poner en esto, precursor de la sociología en España. Sociología no científica ni positivista, mucho más, digamos, tendría de filosofía social que otra cosa, pero bueno, la cantidad de krausistas filósofos del derecho era importante. Julián Sanz del Río era más filósofo, por decirlo así, ¿no? Bien, pues queda señalado ese aspecto, ese detalle, ¿no? A la hora de hablar de la recepción en la filosofía krausista, como antes de publicar Julián Sanz del Río la adaptación de la obra de Krause, ya el curso de Derecho de Arens, Derecho Natural, ya introducía ideas krausistas. Claro, lo he dicho antes, traducción, adaptación, hermenéutica, plagio. ¿Esto cómo se llama eso de las novelas ahora? Que ya no, ahora ya nadie plagia, ahora como hace una no sé qué, no sé, eso es, la transtextualidad, ¿no? Ya, copiar es decimonónico, el antiguo, ahora uno hace transtextualidades, ¿no? Cosas así. Pues ese problema se plantea, es una traducción, es una adaptación, es una hermenéutica, con lo que eso supone, es un plagio. La tesis que la historiografía ha recogido principalmente ha sido la de que Sanz del Río adapta la obra de Krause al pensamiento español, la adapta, no la traduce literalmente, sino que la adapta, toma como referencia esas ideas, pero procurando adaptarlas al contexto, a la realidad sociopolítica española. Y eso es lo que he sostenido Cacho Viu, Eloy Terrono, Elías Díaz y yo diría casi todos, hasta que en 1988 Enrique Ureña publica en esta revista Pensamiento, tuve ocasión de consultar el artículo y la verdad, yo no sé alemán, pero parece difícil negarlo, porque pone la página de la izquierda es el escrito de Krause, la página de la derecha es el escrito de Julián Sanz del Río, y bueno, sin saber mucho alemán, aquello parece un plagio. Lo que pasa es que no del ideal de la humanidad, sino de otro escrito de Krause en ese sentido, que lo que hizo fue colarlo como el ideal de la humanidad. Entonces, efectivamente, no era una traducción literal del ideal de la humanidad, pero sí era una traducción literal de otro trabajo sobre la filosofía que Krause había escrito. Y bueno, y parece, insisto, parece difícil negar la evidencia, es decir, a uno le puede gustar, los hechos son tozudos, y a uno que le guste la interpretación que quiera, pero parece
parece que es así. Sin embargo, en esa misma página de filosofía en español que les comentaba, donde, digamos, se habla también de las tesis de Ureña, Rogelio García Mateo tiene un artículo publicado en ese enlace que tienen en la bibliografía al principio, que se titula Julián Sanz del Río, intérprete de Krause según la hermenéutica de Gadamer, publicado en Roma en el 2002. Y es interesante porque es el único que es posterior a lo de Ureña, es decir, todos los intérpretes del krausismo hablan de la adaptación de Sanz del Río porque no tenían la información que Ureña publicó en el 88, ¿no? Y sin embargo, ya con la información de Ureña en la mano, sostiene y lo argumenta en este artículo, que no es muy largo y pueden leer, porque además está colgado en esa página que les digo, que lo cierto es que hay unas bases hermenéuticas en todo esto. Viene a decir, no es un plagio literal. Hay primero una selección de temas. Esto es una idea también muy hermenéutica, ¿no? Primero hablamos de ciertas cosas, de todas las que se pueden hablar seleccionamos algunas. Bueno, ya hay un filtro según el cual, ¿no? Y luego determinadas referencias, habría que saber probablemente alemán para decirles esto, pero les remito otra vez al artículo y usted lo lee. Viene a señalar, según Rogelio García Mateo, que no es un plagio literal, es salvando las distancias, pero sería una adaptación a la realidad española, es decir, de alguna manera volvería a entroncar con la tesis inicial de estos autores como Cacho Viu o Eloy Tarrant, ¿no? que les decía antes. Bien, ahí queda la cuestión, es una cosa abierta al debate historiográfico. Este es Krause, el de arriba Krause y el de abajo Julián Sanz del Río, en las imágenes que tienen ahí. De Krause, por cierto, en internet, cuando miré solo estaba ese y la máscara funeraria esa que me pareció muy tétrico ponerla, y puse ese. Seguimos con la recepción de la filosofía krausista. Una pregunta omnipresente en cualquier estudio que se acerque al krausismo es ¿por qué Krause y no Hegel? Yo voy a hacerle una referencia que incluí en la tesis cuando la publiqué, que fue en el 2004, estaba más cerca de los hechos que voy a contar. Los que son de mi quinta, un poquito menos, se acordarán del programa aquel de Caiga quien caiga en su primera edición en Telecinco, ¿no? Cuando era Wyoming el que lo dirigía, y se acordarán de una sección que se llamaba Curso de Ética Periodística, ¿no? Que llevaba Juanjo de la Iglesia, y Juanjo de la Iglesia presentaba titulares, ¿no? Y luego decía, bueno, esto es cachondeo, ¿qué? ¿No? Y luego presentaba, esto lo que quiere decir es esto, ¿no? Porque si lo que quería era directamente manipular, pues haberlo dicho lo bestia, ¿no? Bueno, pues yo diría, ¿y por qué no hablar de por qué se recibió a Krause sin más? ¿De por qué se tiene que hacer la cosa de por qué Krause y no Hegel? ¿Y por qué no? La pregunta es, ¿y por qué no Hegel y por qué no otras cosas? ¿No? Es decir, hay ya en el planteamiento de ese cuestión, es un hecho obvio que de haber sido Hegel el que se importara por la filosofía española, pues sin duda la filosofía española se hubiera enriquecido, porque, en fin, visto lo visto y el devenir de la historia siendo el que es, nadie puede situar a Krause en un mismo nivel intelectual que Hegel. Es decir, Krause es de tercera fila comparado con Hegel, sin duda. Pero me parece tendenciosa la pregunta de por qué Krause y no Hegel, y hablo ahí del condicional contrafáctico, ¿no? Si Napoleón hubiera tenido más caballería hubiera ganado en Waterloo. Pues sí, pero no la tenía. Es decir, siempre tienes razón cuando vas contra los hechos, siempre lo que dices tienes razón. La cuestión es que hay que explicarla antes de que los hechos sucedan, ¿no? Y no como se presenta aquí después. Entonces, hay alguna serie de planteamientos muy crudos y algunos hirientes, bueno, empezando por Marcelino Menéndez Pelayo, que después al final aparecerá, recogí algunas
comentarios críticos sobre el krausismo, y bueno, Marcelino Menéndez Pelayo, menos guapo, les dice de todo, ¿no? Gonzalo Fernández de la Mora, el autor del Crepúsculo de las Ideologías y destacado miembro del Opus Dei español en su momento, hablaba de Krause como el Hobbes de los filósofos alemanes. Es curioso porque se llegan a dar circunstancias que cuando uno las mira le parece un poco demenciales, surrealistas. Se queja González de la Mora de que no hubiera sido Marx el que se hubiera importado en España. ¿Qué está pasando aquí, no? Sin embargo, así es, ¿no? Marcelino Menéndez Pelayo aquí también lo llama oscuro segundón, una frase que se puede reproducir de las que dice. Pero al margen de estas afirmaciones que yo sitúo dentro de lo que llamo aquí el condicional contrafáctico, es decir, yendo en contra de los hechos puedes decir lo que quieras, habría justificaciones de dos tipos, unas más de carácter personal histórico y otras de carácter más objetivo, que de alguna manera podrían justificar la elección del Hobbes de los filósofos alemanes frente al último peso pesado de la historia de la filosofía que fue Hegel, ¿no? Respecto de esas consideraciones de carácter personal e históricas, personal de Julián Sanz del Río, que fue el que lo importó aquí a España, estaría, por un lado, lo que llamo ahí misticismo concursiva. Yo no sé si se nota mucho ahí, porque en realidad habría que matizar mucho eso de misticismo, pero lo que es cierto es que Julián Sanz del Río entiende que la filosofía krausista tiene importantes conexiones con el pietismo y la tradición española católica, que ahí está. Es decir, luego hablaremos de la filosofía de la religión y de la importancia que eso tiene en el pensamiento krausista, pero hay un texto de Unamuno en el que dice que no es tan raro que se hubiera importado a Krause y a Hegel, porque decía Unamuno, con ese agonismo que él tenía, decía Unamuno que Krause no era más que un reflejo de la filosofía pietista, y la filosofía pietista está mucho más cerca del catolicismo, decía él, de lo que podemos pensar, y España es esencialmente católica, decía. Un país esencialmente católico en sus esquemas de pensamiento, es mucho más fácil que arraigue una filosofía de este tipo, porque enlaza muy directamente con digamos, sus esquemas de pensamiento. Pues a eso lo he llamado misticismo, no sé, habría que decir bien entendido, ¿no? Concursivo. Y luego la exaltación de lo individual, el senequismo propio también del pensamiento español, ¿no? Esa austeridad y ese senequismo propio de la tradición de pensamiento española, ¿no? Entonces, esas dos facetas entiende Julián Sanz del Río, casan muy bien con, por un lado, el pensamiento de Krause y por otro lado la tradición de pensamiento a la que se pretende importar, que es la española. Eso por lo que respecta, digamos, a consideraciones personales y históricas. A cuestiones de carácter más objetivo, señala, la concordancia en la concepción del mundo y a los intereses de todo tipo, económicos, culturales, etcétera, propios de la burguesía liberal progresista española a la segunda mitad del siglo XIX, coincidía mucho más con esto. Esto es lo que nos va a llevar las dos siguientes diapositivas. Lo que viene a decir es, ¿por qué se importa Krause y no a Hegel? Pues porque lo que dice Krause cuadra perfectamente con los ideales de libertad, de libre intercambio de bienes y mercancías, de la burguesía liberal progresista española. Bien, es verdad que era muy reducida, pero eran, en último término, los responsables de este proyecto. Y obviamente uno importa lo que más le conviene. Y la idea sería, no estaban haciendo una apuesta de quién iba a ser el filósofo más importante. Estaban adaptando a la realidad española aquello que pensaban que les iba a ser más interesante. Y hay motivos para justificar que eso era Krause y no Hegel. ¿De acuerdo? Luego vamos a volver sobre esto un poquito más. Ese pragmatismo sugiere oportunismo político, cuando en realidad aquí habría que referirse a razones prácticas, pero de fondo, que permiten una efectiva transformación del país. Esto está omnipresente tanto en el krausismo como en el institucionalismo. Encontrar razones prácticas, es decir, realizables, que se puedan llevar a cabo
y que tengan como finalidad una profunda transformación del país que necesita, ¿no? Filosofía de la religión. No hemos dejado a Hegel, que nos volverá a salir. El ethos clauso-institucionista, aquí lo tienen así de forma esquemática, habría que contraponerlo al ethos integrista de Sanz del Río, al ethos integrista, es decir, Sanz del Río por un lado y Balmes y los ultramontanos por otro. Es decir, hay que situar los pensamientos en su contexto, en su situación, ¿no? Entonces, ese ethos krausista que he señalado, o krauso-institucionista, era una forma de entender la política, la religión, el pensamiento, que tenía como contrapunto a Balmes y los ultramontanos, es decir, un pensamiento de un conservadurismo católico que tira para atrás, ¿no? Esa era la situación real en la que se vivía. Si hablamos de filosofía de la religión, lo primero que hay que señalar es que la filosofía krausista, primero, obviamente no es atea, ni mucho menos, pero no solo es que esté abierta a la religión, sino que en buena medida se funda en ella. Krause tiene un sistema filosófico que tiene dos partes, la analítica y la sintética, y por encima de toda ella, como síntesis de las dos, estaría Dios como realidad trascendente capaz de aunar ambas perspectivas. Yo estoy muy poco dotado para la metafísica de este tipo, pero si hablamos de filosofía de la religión, lo primero que hay que señalar es que el krausismo no solo no la niega, sino que en buena medida la toma como referencia para filosofar. La elección de Krause por parte de los reformadores burgueses que querían adaptar la realidad social y educativa española a los tiempos modernos, era mucho más moderada en materia tan sensible para la sociedad española como es la religión. Es decir, la alternativa Hegel-Krause en materia de religión, Krause era mucho más light, mucho más tal. Pongo una cita por aquí de Cousin, un ecléctico francés influyente en la época, inicialmente hegeliano, que luego dejó de serlo, y señala: Hegel, como alternativa de Krause en materia de religión, rechazo que proviene no solo de los integristas españoles, que abominaban del tratamiento que aquel da Hegel a las cuestiones teológicas. Victor Cousin, este filósofo francés ecléctico que les he señalado, afirma: al conocer por Michelet lo que efectivamente era el Dios hegeliano, ¿qué Dios, amigo mío? Un Dios sin conciencia, sin inteligencia, sin libertad, sin amor. Quiero decir, que no era solo un rechazo de una sociedad integrista española, de los ultramontanos y tal. Hegel pasó unos años oscuros en los que tuvo muy poco reconocimiento, después lo tuvo mucho. Algo parecido pasó con Santo Tomás. Santo Tomás ahora está muy reconocido, pero durante un tiempo fue un autor poco menos que maldito. Lo que se viene a señalar aquí es que los burgueses decimonónicos españoles importaron la filosofía de un idealista alemán mucho más afín a las tesis religiosas españolas de lo que pudiera serlo quien luego fue el último gran peso pesado de la filosofía, que fue Hegel. Panenteísmo es un término con el que se identifica la filosofía krausista y tiene que ver con la filosofía de la religión. Yo es el único que he recogido. Bueno, luego hablamos de organicismo, vamos ya por algo más de la mitad, creo. Panenteísmo es un término que se identifica con la filosofía krausista. Leo y les comento. Para Krause, la diferencia entre panteísmo y panenteísmo radica en el individuo. En el idealismo absoluto, el individuo pierde su identidad en el absoluto. Por el contrario, en el racionalismo armónico de Krause, lo individual, aunque dentro de Dios, se distingue de él esencialmente. Es decir, la gran crítica del krausismo al hegelianismo, en este sentido, es que el idealismo absoluto hegeliano fagocita al individuo en el absoluto, ¿no? y lo diluye, lo desintegra. Obviamente un pensamiento liberal no estaba dispuesto a pasar por ahí, ¿no? Había que, digamos, de alguna manera valorar al individuo. Entonces, como fue muy criticado de panteísta, se inventaron los filósofos krausistas este término panenteísmo, que pretende, digamos, integrar al individuo en Dios, sin diluirlo, sin acabar con él, como sucede con la filosofía
del idealismo absoluto de Hegel. Sujeto y objeto cesan en Hegel de ser tal sujeto y objeto sustancial en sí y se transforman en momentos solubles del proceso móvil dialéctico, desde la pura abstracción hasta la totalidad concreta y refleja de todo el movimiento ideal. Aquí está dicho de forma más confusa lo que antes está dicho de forma más clara, que por cierto es una de las cosas que he añadido que a lo mejor no tenía que haber añadido. El comentario final de esto sería: desde una perspectiva reformadora posibilista, la filosofía de la religión hegeliana, tal y como es recibida por los círculos intelectuales conservadores españoles, y no solo por ello, resulta ser mucho menos aceptable que la propuesta por los krausistas, que si bien nunca fue aceptada del todo socialmente, sí al menos se presentaba como más adaptable a los deseos de transformación que tenía la burguesía liberal en materia tan sensible para la sociedad española como es la religión. Aquí los krausistas sufrieron, los pobres, un doble rechazo. Por una parte por los ultramontanos, integristas católicos, que veían eso poco menos que el demonio, y por otro lado, por un cierto catolicismo más o menos liberal que nunca llegó a arraigar. Es decir, estas ideas siempre fueron socialmente, en materia de religión, socialmente nunca cuajaron lo que sin duda sus autores esperaban que cuajara. Dejamos la teoría de la religión y pasamos a la teoría del Estado. La institución libre de enseñanza, sin duda, era un centro que estaba formando élites encargadas de transformar a la sociedad española, ¿no? Eso es así. Se plantea aquí por parte de los exégetas, de los intérpretes, una diferente interpretación sobre el liberalismo que suponía el krausismo. Por un lado, hay quien señala que el liberalismo krausista era un liberalismo de fondo, profundo, de carácter ético, mientras que otros ven ese liberalismo de forma mucho más, digamos, canovista, ¿no? Más de economicista y conservadora. Elías Díaz defendería la primera tesis, la de que hay un liberalismo de fondo, profundo, que pretende reformar la sociedad española, y Vicente Cachoviu esta segunda. Bien, ese liberalismo de final de siglo, defensor de la libertad de comercio y la economía, no acepta ni rígidos principios abstencionistas, luego esto lo vamos a ver mejor en lo siguiente al hablar del organicismo, la no intervención de los grupos sociales intermedios, ni tampoco el excesivo intervencionismo, es decir, esto sería la tercera vía de Giddens, ¿no? de ahora, ni un estatalismo en el que, digamos, la sociedad civil se diluya en el Estado, ni tampoco un libre laissez-faire, laissez-passer, ¿no? En el que todo quede en manos de decisiones del individuo. Por eso se habla de un cierto liberalismo ético, que vamos a señalar aquí. Habría una equidistancia cualitativa entre el poder del Estado y la libertad de actuación del individuo, tímida, pero claramente marcada ya en el pensamiento español de final de siglo. En ese sentido, otra vez la distinción Hegel-Krause. Hegel se considera un absolutista, un estatalista, y el krausismo se ajusta y satisface mejor los intereses de la burguesía que aspira a hacerse con el poder. Es decir, difícilmente la burguesía se iba a importar las ideas de un autor que consideraban excesivamente estatalista y que diluye los derechos del individuo y del libre cambio de mercancía en aras de un supuesto absoluto que fagocita todo esto, ¿no? Trato de señalar con esto que había razones objetivas para justificar la conveniencia de la burguesía liberal del siglo XIX para elegir más a Krause que a Hegel. Breyer señala que Krause no es ni individualista como Fichte ni estatalista como Hegel. Aquí había que distinguir el plano sociológico del filosófico. ¿Qué quiere decirse? Es una obviedad que desde el plano filosófico, si la pregunta es Hegel o Krause, no hay color. Hegel es un autor infinitamente más rico y con una tradición posterior que la de Krause se acabó con él y poco más, ¿no? O sea, en un plano filosófico, sin duda. Ahora, en un plano sociológico de la realidad de la España del siglo XIX, la conveniencia parece ser era más en el sentido de reivindicar a Krause que a Hegel, ¿no? Es la tesis que aquí se está señalando. No sé si lleva mucho tiempo, voy a ir más rápido, ¿verdad? El organicismo, esto por otro lado es una corriente de pensamiento muy propia del siglo XIX.
¿no? Estas tesis organicistas, esta concepción orgánica de la sociedad. Sanders Ríos, sobre todo Azcárate, Gumersindo de Azcárate es quien trabaja más estas cuestiones de pensamiento organicista. Y la tesis se la resumo paso de leer lo que hay ahí y en el cuadrito que tienen abajo. Es decir, la manera de entender la sociedad sería organicista, pero lo que pretenden los krausistas sería lo que llaman ahí un liberalismo orgánico, ¿no? De carácter ético espiritualista, que en su opinión es el que trasciende y explica mejor las cosas que el biológico positivista, porque el biológico positivista lleva, por un lado, a cargar las tintas sobre el individuo hasta llegar a un individualismo extremo en el que no hay otra cosa más allá que el individuo y sus aspiraciones, o por otro lado un socialismo de carácter estatalista en el que una vez más se dividiría el individuo, ¿no? Entonces esa línea organicista de carácter biológico positivista la abandonan y proponen esta de carácter ético espiritualista llamado liberalismo orgánico. En realidad el pensamiento liberal de finales del 19, de un modelo organicista, lo que pretendía era asegurar lo que todos los liberales querían, quieren y querrán, que es la libertad religiosa, política, económica, intelectual, etcétera, seguridad entendida como igualdad ante la ley, no ya tanto la igualdad sino la seguridad jurídica frente a todo tipo de arbitrariedad y por supuesto la propiedad privada, aunque con una función social detrás, no un liberalismo puro y duro, sino un liberalismo ético, entre comillas, ¿no? Ahí habría dos polos, uno nos llevaría a Gumersindo de Azcárate, que sería el más, digamos, lineal y racionalista de esos liberalistas, y otro nos llevaría a un personaje muy atractivo en el pensamiento español, que es Joaquín Costa, pero que tiene tantas caras y facetas que, digamos, requeriría un estudio para él solo, ¿no? Por lo contradictorio que en sí mismo era, ¿no? Algo así como un Amun. La forma de lograr estas implicaciones políticas del organicismo social, pues esto es importante, de manera reformista. Es decir, no a la revolución, no ninguna política revolucionaria, sí una reforma. Reforma que algunos, como Gil Cremades, la sitúan como muy débil, tímida, y otros, como Elías Díaz, entienden que aunque no hubiera ruptura, sí que se produce un cambio radical y sustancial en la sociedad española. Es decir, que a veces se consiguen cambios profundos sin necesidad de revolucionar las estructuras, sino de reformarlas en profundidad desde dentro. Me voy a los de abajo. El idealismo eticista, aquí se le descalifica, porque se señala, dice, no se descalifica la validez de la ética como elemento transformador del mundo, se descalifica la interpretación idealista que de este planteamiento se hace. ¿Qué viene a decir? El racionalismo armónico de Krause lo que viene a tratar de situar es que la realidad es como un todo armónico. Claro, esa realidad entendida como un todo armónico, lo que en el fondo viene es a justificar el status quo, a negar las contradicciones internas del sistema. En ese sentido, es una postura idealista, es un eticismo idealista reprobable, rechazable, porque lo que hace es justificar ideológicamente o intelectualmente la existencia de contradicciones no resueltas, en aras de una supuesta armonía. Ahora, aquí me salto esto, lo tienen, luego lo miran, se descalifica no la validez de la ética como elemento transformador del mundo, se descalifica el planteamiento idealista, la interpretación idealista que los clauso-institucionistas hacen al hablar de armonía, ¿no? En un plano ontológico. Si hubieran hablado de armonía en un plano deontológico, estaría bien. Pero al hablar de armonía, ontológicamente hablando, supuestamente la realidad es armónica, pues claro, si la realidad es armónica, supuestamente hay que justificar la existencia de esas enormes contradicciones y desigualdades. Si se hubiera hablado de una armonía en sentido deontológico, como valores o fines a los que tender, entonces de otro gallo cantaría, ¿no? Esta sería la crítica que se le. Bien, aquí se vuelve a insistir en lo mismo y me lo salto. Síntesis del ethos krauso-institucionista, pues lo tienen ahí en esas 6 líneas. Recuperación y potenciación de la razón. Racionalismo armónico, realismo unitario superior, llamaba Krause, es su filosofía. Racionalismo armónico lo llamaba Julián Sanz del Río. O realismo racional, también lo llamaba así Sanz del Río.
intenta armonizar razón teórica y práctica. Esto en el fondo, pues, filosofía, pues después de Kant, el gran reto para los seguidores de Kant era tratar de integrar lo que Kant había dejado extendido. Y esto pues también lo pretende, de una manera menos afortunada probablemente que Hegel, pero su recuperación, digamos, hay que valorar el carácter de recuperación de la razón que tiene, y que es muy importante. Y tiene ese carácter armónico, tiene la pretensión de unificar lo que en realidad Kant había dejado extendido, razón teórica y razón práctica. Religiosidad racional, tolerancia y libertad religiosa. Esto sí que está muy... En el krausismo hay ideas desde la ecología, el feminismo y tal, absolutamente contemporáneas, que están esbozadas, pero esbozadas, pero están, ¿eh? Y por supuesto en materia de religión se habla de tolerancia y de libertad religiosa y de creencia. El organicismo social como superación del individualismo y del colectivismo, algo de ello hemos señalado. Relacionado con eso, un liberalismo radical de carácter ético, profundo reformismo social, no revolución, ¿no?, pero profundo reformismo social, y la importancia de la ética en la transformación de la sociedad y del individuo. Hay una fundamentación de la pedagogía de la institución libre de enseñanza en supuestos éticos, ¿no? Yo he puesto ahí entre paréntesis Durkheim, porque en el fondo, en el final del 19, principio del 20, Durkheim pretende establecer también una moral burguesa enseñable en las escuelas, y el paralelismo, eso es una cosa sinceramente en la que no he visto mucha bibliografía sobre el tema, y creo que es muy interesante. Es decir, en realidad Durkheim tiene el reconocimiento que tiene, bueno, pues lo mismo se quería hacer aquí, hablar desde unos supuestos éticos, de la formación de unas jóvenes generaciones, a las que se les pudiera enseñar desde la escuela esos principios de tolerancia, de racionalidad, etc., ¿no? Durkheim desde los principios republicanos franceses, que en fin, llegan a más, ¿no?, pero en el fondo ese proyecto era el mismo. Si sintetizamos, el krausismo y el institucionalismo supone espíritu de armonía, culto a la ciencia y moralismo. Me parece que esa frase refleja bien. La institución libre de enseñanza tiene esas referencias, esto ya yo creo que todos lo conocemos, ahí lo tenemos. Esto, bueno, yo creo que directamente con la pedagogía más o menos liberal o progresista española. Ahora pues todo el mundo en los institutos hace excursiones para que los chiquillos vean. Pues eso se inició con la institución libre de enseñanza, infinidad de cosas, ¿no?, que ahora asumimos como normales en la pedagogía, pues son herencia directa de estos profundos renovadores, ¿no?, que fueron. Aquí tienen algunos nombres, algunos autores que se refieren a esto. Comentarios críticos, y luego viene el final. Ahí quedan perlas como Menéndez Pelayo. Pocos saben que en España hemos sido krausistas por casualidad, gracias a la lobreguez y a la pereza intelectual de Sanz del Río, ¿no? Un buen amigo. Azorín, ¿qué importa el viaje de Julián Sanz del Río a Alemania? La inspiración de Krause fue el excitante. El fondo, la sustancia primaria del movimiento estaba ya en Alemania. Unamuno vendría a coincidir en Alemania, en España, perdón. Unamuno vendría a coincidir con esto. José del Perojo, que fue el traductor de la crítica de la razón pura, creo que es la de 2 tomos en Losada, creo que es en Losada, señala, en 1883, su tardanza en publicar la traducción de Kant por el hecho de que, y cito a José del Perojo, es un cubano, reinaba en España en aquellos días en asuntos filosóficos y a título de única depositaria de la verdad absoluta la escuela krausista, que tenía requisicionados, por decir así, que no sé qué quiere decir, cuantos entendimientos despuntaban con afición a estas cosas filosóficas. Y era el alma principal de la tal escuela y la única causa de su efímero éxito, precisamente su oscura y afectada terminología, alambicada como no se ha conocido otro. Un poco de razón tiene, ¿eh? Esto te pones a leer y esto no hay quien lo lea. Y que, impresionado vivamente nuestro temperamento meridional, nos humillaba en nuestra ignorancia de no entender lo que aquellas oscuridades se decían. De estas frases y autores verán muchos si buscan la página esa que les he citado en la bibliografía. Amando de Miguel, más recientemente, ya define como efecto krausista
lo que él caracteriza como la dependencia cultural, el tacitismo, el mal aprovechamiento de los viajes y la falta de crítica en la vida académica, ¿no? También, digamos, un disparo a la línea de flotación, ¿no? de los problemas que atribuye a lo que él llama el efecto Clausista. Gregorio Morán, bueno, Gregorio Morán habla habla del maestro nehleriano, ¿no? De Ortega, y cita que el primer encuentro de Ortega con Heidegger presenta el siguiente panorama: en nuestra tradición existen casos precedentes y en todo caso carecen de valor emblemático, del valor emblemático de este. Tenemos el encuentro de Vives y Erasmo, realmente trascendental por diversas razones. Pero a partir de aquí no hallamos nada mínimamente comparable, se refiere al de Ortega con Heidegger, puesto que las escasas visitas de nuestros ilustrados a Rousseau y Voltaire estaban tan descompensadas entre la personalidad de uno y la modestia de los otros que no afectaron a nuestro acervo cultural. Cuando Sainz del Río, lo bautiza así, no sé por qué, ya tanto lío entre Sainz y de los Ríos, llega a Alemania, ya llevaba a Krause 11 años en su tumba y hubo de conformarse con tratar con su yerno. Y finalmente, acabo con esta diapositiva, la siguiente. Yo les confieso que cuando hablé de esto, las críticas estas que se recogen aquí me parecieron de un anacronismo tan fuera de lugar que la primera reacción que tuve fue el ignorarla. Pero luego pensé en las tragedias, y aquí el término no es una metáfora, en las tragedias que supuso para miles de personas, ¿no? Los maestros de escuela, que merecía algún tipo de señalamiento, ¿no? de lo que pasó, y lo recogí. Digo, señalo, si en el 69 se podía reivindicar el carácter eminentemente liberal de este pensamiento, y es verdad, hubo que esperar a la llegada de la democracia en el 75, 78, para encontrar la descripción y valoración del fin de la institución libre de enseñanza, principal caja de resonancia del viaje. Es decir, en esos textos de Eloy Terrón y demás que les he señalado de los años 60, esto no aparece, esto ya se publicó en democracia. Antes, por eso les decía que la reivindicación del pensamiento clausista en el franquismo era hasta donde llegaba, ¿no? Suñer, que fue... Bueno, ahora lo leo. Suñer, ¿quiénes son? Se pregunta, los máximos responsables de tantos dolores y tantas desdichas. Para nosotros no cabe duda, los principales responsables de esta inacabada serie de espeluznantes tramas son los que desde hace años se llaman a sí mismos pedantescamente intelectuales. Estos, continúan, los intelectuales y pseudointelectuales interiores y extranjeros, son los que tenaz y contumazmente, año tras año, han preparado una campaña de corrupción de los más puros valores éticos para concluir en el apocalíptico desenlace al que asistimos como negro epílogo de una infernal labor antipatriótica, que por ser rojo, de forma de expresarse, pretendía desarraigar del alma española la fe en Cristo y el amor a nuestras legítimas glorias nacionales. Suñer, este fue, si no recuerdo mal, creo que viene después, el responsable del Tribunal de Responsabilidades Políticas que hubo digamos, al finalizar la Guerra Civil, ¿no? Qué panorama el que esperaba a los institucionistas moderados en materia de religión, no revolucionarios sino reformistas, que desde un liberalismo ético pretendían tal, pues eran poco menos que el demonio con rabo. Aquí les he puesto una foto típica de los institucionistas, ¿no? De Dalí, Moreno Villa, me parece, sí, Dalí, Moreno Villa, Buñuel, Lorca y uno que se junta siempre, que no sé quién es, en las fotos. ¿Quién es? Si alguien lo conoce, yo no lo... ¿Quién? Pepín. ¿Pepín? ¿A este Pepín Bello? Pepín Bello está en todas las fotos. Y bueno, y esto que tienen aquí abajo son de las misiones pedagógicas, una foto hecha, se sabe que las misiones pedagógicas pues a veces hacían reproducciones del Prado y se iban a un pueblo y las colgaban, a veces proyectaban en una sábana películas de Buñuel o de Dalí, y estas son las caras que me ha parecido interesante de ver, ¿no? de personas que era seguro la primera vez que veían una proyección cinematográfica. Y viene a hacer referencia a la enorme labor de divulgación pedagógica que hizo la Institución Libre de Enseñanza y algunas de sus instituciones, realmente, ¿no? Es decir, llevando el cine, el arte, etcétera, a pueblos remotos de España perdidos. Encontré esta imagen que me pareció muy interesante, ¿no? De internet, Comisión Depuradora del Magisterio, número, no lo distingo, de la provincia de Madrid. Hace falta, dice, practicar una extirpación a fondo de nuestros enemigos, esta es la última ya. Esos intelectuales en primera línea, productores de la catástrofe.
por ser más inteligentes y más cultos, son los más responsables. También son los más peligrosos, porque ellos mantienen y mantendrán probablemente hasta el fin de sus días sus concomitancias con las sectas, de las cuales no pueden desligarse porque en ellos les va la vida. Procurarán hipócritamente fingir el arrepentimiento, mas en esencia permanecerán dentro de sus antiguas posiciones, porque el sistema judaico marxista no suele soltar los cerebros adecuados para sus propósitos que apesan sus redes. Los intelectuales y la tragedia. Este es un libro clásico publicado en San Sebastián en el 37, en plena guerra civil. Si un detalle añade más horror y despropósito, no lo sé, a esta afirmación. Su autor luego sería el presidente del Tribunal de Responsabilidades Políticas, efectivamente. Para que España vuelva a ser es necesario que la institución libre de enseñanza no sea. Esta es la idea del franquismo. Yo, no lo he dicho antes, pensé en hacer una especie de florido pensil de estas cosas, pero claro, teniendo en cuenta la tragedia que le supuso a todos los, y me parece que estaba fuera de lugar hacer un florido pensil y recogerlas. Y nada más. Muchas gracias.